Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 103, el último episodio de este mes de febrero, que espero que les haya encantado. Ya hablamos pues obviamente de las Torres Gemelas, hablamos de una pareja de asesinos y en el capítulo anterior hablamos de la muerte de uno de los líderes de los movimientos de derechos civiles más importantes de la historia. Pero hoy cerramos el mes con uno de los gángsters más conocidos de la historia, ya que cuando hablamos de la mafia italoamericana, hablamos de uno de los grupos criminales más poderosos del país del norte, desde Vito Genovese hasta John Gotti. Pero hoy les contaré sobre uno de los líderes de la mafia más importantes de la historia criminal. Esta es la historia de Al Capone. Sí, el gángster más famoso de Estados Unidos. Pero vayamos como siempre por el principio. Alphonse Gabriel Capone nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York. Sus padres eran inmigrantes italianos llamados Teresa y Gabriele Capone, ambos nacidos en Agri, un pequeño municipio a las afueras de Nápoles, en la provincia de Salerno. Su padre era barbero y su madre era costurera. La familia Capone había emigrado a los Estados Unidos en 1893 en barco, pasando primero por la ciudad portuaria de Fiume, Austria-Hungría, actualmente conocido como Rijeka, Croacia. La familia se instaló en el 95 de Navy Street en Brooklyn Navy Yard. Y cuando Capone tenía 11 años, él y su familia se mudaron al 38 de Garfield Place en Park Slope, Brooklyn. Los padres de Capone tuvieron otros 8 hijos: James Vincenzo Capone, que más tarde cambió su nombre a Richard Hart y se convirtió en un agente de la prohibición de Omaha, Nebraska; Raffaele James Capone, también conocido como Ralph Capone o Bottles, que se hizo a cargo de la industria de bebidas de su hermano; Salvatore Frank Capone; Ermina Capone, que murió a la edad de 1 año; Herminio John Capone; Albert Capone; Matthew Capone y Mafalda Capone. Ralph y Frank trabajaron con Al en su imperio criminal. Frank lo hizo hasta su muerte el 1 de abril de 1924 y Ralph dirigió las empresas embotelladoras de Al, tanto legales como ilegales, desde el principio, y también fue el testaferro de Chicago Outfit hasta que fue encarcelado por evasión de impuestos en 1932. Hablando de impuestos, ya veremos más adelante. Capone demostró ser un estudiante prometedor, pero tuvo problemas con las reglas de su estricta escuela parroquial católica. Su escolaridad terminó a la edad de 14 años, después de que lo expulsaran por golpear a una maestra en la cara. Capone trabajó en trabajos ocasionales en Brooklyn, incluyendo una tienda de dulces y una bolera. Bolera es donde juegas boliche. De 1916 a 1918 jugó béisbol semiprofesional. Después de esto, Capone fue influenciado por el gángster John Torrio, a quien llegó a considerar su mentor. Capone se casó con Ma Josephine Coughlin a los 19 años, el 30 de diciembre de 1918. Ella era católica irlandesa y a principios de ese mes había dado a luz a su hijo Albert Francis Capone, mejor conocido como Sonny. Albert perdió la mayor parte de la audición de su oído izquierdo cuando era niño. Capone tenía menos de 21 años y sus padres tuvieron que dar su consentimiento por escrito para el matrimonio. Y según los informes, los dos tuvieron un matrimonio feliz. Capone inicialmente se involucró con pandillas de poca monta que incluían
a los Junior 40 Thieves y los Bower Boys. Luego se unió a los Brooklyn Reapers y luego a la poderosa Five Points Gang con sede en el Bajo Manhattan. Durante este tiempo fue empleado y mentor por su compañero mafioso Frankie Yale, un camarero de un salón de baile y salón de Coney Island llamado Harvard Inn. Capone insultó inadvertidamente a una mujer mientras trabajaba en la puerta y su hermano Frank Gallucci lo cortó con un cuchillo 3 veces en el lado izquierdo de su cara. Y las heridas las llevaron al apodo de Scarface que Capone detestaba, que por eso se inspiró el escritor de Scarface para el apodo, el nombre del protagonista. La fecha en que ocurrió esto ha sido reportada con inconsistencias. Cuando Capone fue fotografiado, ocultó el lado izquierdo de su cara con cicatrices, diciendo que las heridas eran heridas de guerra. Sus amigos más cercanos lo llamaban Snorky, un término que designaba a alguien que vestía elegantemente. En 1919, Capone abandonó la ciudad de Nueva York para trasladarse a Chicago por invitación de Torrio, que había sido importado por el jefe mafioso James Colosimo, mejor conocido como Big Jim, como ejecutor. Capone comenzó en Chicago como portero de un burdel que se cree que ese es el lugar donde probablemente contrajo sífilis. Capone sabía que estaba infectado en una etapa temprana y el uso oportuno de Salvarsan probablemente podía haber curado la infección, pero aparentemente nunca buscó tratamiento. Estamos hablando de que era una época donde la sífilis era algo nuevo, todavía no existía la penicilina. En 1923, Capone compró una pequeña casa en el 7244 de South Park Avenue, en el vecindario Park Manor, en el South Side de Chicago, por $5,500. Como se informó originalmente en el Chicago Tribune, el secuestrador Joe Howard fue asesinado el 8 de mayo de 1924, después de que intentó interferir con el negocio de contrabando de Capone Torrio. En un artículo de 1936 que destacaba la carrera criminal de Capone, el Tribune informó erróneamente la fecha como el 7 de mayo del 23. En los primeros años de la década, el nombre de Capone comenzó a aparecer en las páginas deportivas de los periódicos, donde se le describía como un promotor de boxeo. Torrio se hizo cargo del imperio criminal de Colosimo después del asesinato de este último el 11 de mayo de 1920, en el que se sospechaba que Capone estaba involucrado. Luego Torrio encabezaba un grupo de crimen organizado, esencialmente italiano, que era el más grande de Chicago, con Capone como su mano derecha. Torrio tenía cuidado de no verse arrastrado a guerras de pandillas y trató de negociar acuerdos sobre territorio entre grupos criminales rivales. La North Side Gang, más pequeña, liderada por Dean O'Banion, se vio presionada por los hermanos Jenna, que estaban aliados con Torrio. O'Banion descubrió que Torrio no ayudaba con la invasión de los Jenna, a pesar de sus pretensiones de ser solucionador de disputas. En su paso fatídico, Torrio organizó el asesinato de O'Banion en su floristería el 10 de noviembre de 1924. Esto colocó a Jaime Weissy a la cabeza de la pandilla, respaldado por Vincent Drucci y Bugs Moran. Weiss había sido un amigo cercano de O'Banion y los Northsiders hicieron una prioridad vengarse de sus asesinos. Ya durante la prohibición, Capone se relacionó con contrabandistas canadienses que le ayudaron a contrabandear licor a los Estados Unidos. Cuando se le preguntó a Capone si conocía a Rocco Perry, considerado el rey de los contrabandistas de Canadá, respondió, cito, «Bueno, ni siquiera sé en qué calle está Canadá». Otras fuentes afirman que Capone ciertamente había visitado Canadá, donde mantenía algunos escondites,
aunque la Real Policía Montada de Canadá afirma que no hay evidencia alguna que alguna vez haya puesto un pie en suelo canadiense. O sea, dicen que sí, pero al final en registros de la época, al final dicen que no. En una emboscada el de enero del 25, se dejó a Capone conmocionado, pero ileso. 12 días después, Torrio regresaba de un viaje de compras cuando recibió varios disparos. Después de recuperarse, renunció y entregó el control a Capone, de 26 años en ese entonces, quien se convirtió en el nuevo jefe de una organización que se hizo cargo de cervecerías ilegales y una red de transportes que llegaba hasta Canadá, obviamente con protección política y policial. A su vez, pudo usar más violencia para aumentar los ingresos. Cualquier establecimiento que se negara a comprar licor a Capone a menudo explotaba y hasta 100 personas murieron en tales bombardeos durante la década de 1920. Los rivales vieron a Capone como responsable de la proliferación de burdeles en la ciudad. Capone solía contar con la ayuda de miembros locales de la comunidad negra para sus operaciones. Los músicos de jazz Milt Hinton y Lionel Hampton tenían tíos que trabajaban para Capone en el South Side de Chicago. Capone, que también era fanático del jazz, una vez le pidió al clarinetista Johnny Dodds que tocara una pieza que Dodds no conocía. Capone dividió un billete de $100 por la mitad y le dijo a Dodds que recibiría la otra mitad cuando la aprendiera. Y Capone también envió a 2 guardaespaldas para acompañar al pianista de jazz Earl Hines en un viaje por carretera. Capone se entregaba a trajes a medida, puros, comida y bebida gourmet y compañía femenina, así como un capo criminal más o menos en México. Era especialmente conocido por sus joyas extravagantes y costosas. Sus respuestas favoritas a las preguntas sobre sus actividades eran: solo soy un hombre de negocios que le da a la gente lo que quiere. Y todo lo que hago es satisfacer una demanda pública. Capone se había convertido en una celebridad nacional y tema de conversación. O sea, estamos hablando que en ese momento ellos hablaban sobre gángsters, ya sea Al Capone, Bonnie Clyde, John Dillinger. También porque pues, estaba poco a poco entrando a una recesión que estalló en el 29. Bueno, Capone se estableció en Cicero, Illinois, después de usar sobornos e intimidación generalizada para apoderarse de las elecciones del Congreso Municipal, lo que dificultó que los Northsiders lo atacaran. El chofer de Capone fue encontrado torturado y asesinado, y hubo un intento hubo un atentado contra la vida de Weiss en el Chicago Loop. El 20 de septiembre de 1926, los Northsiders utilizaron una estratagema fuera de la sede de Capone en el Watertown Inn con el objetivo de atraerlo a las ventanas. Hombres armados en varios autos abrieron fuego con metralletas Thompson, de estas que son que tienen un circulito en medio, y escopetas a las ventanas del restaurante del primer piso. Capone salió ileso y pidió una tregua, pero las negociaciones fracasaron. 3 semanas después, el 11 de octubre, Weiss fue asesinado fuera de la sede de los Northsiders en la antigua florería de O'Banion. El propietario del restaurante Hawthornes era amigo de Capone y fue secuestrado y asesinado por Moran y Drucci en enero de 1927. Capone se volvió cada vez más consciente de la seguridad y deseoso de alejarse de Chicago. Como precaución, él y su séquito a menudo aparecían de repente en una de las estaciones de tren de Chicago y compraban un vagón cama Pullman completo en un tren nocturno a Cleveland, Omaha, Kansas City, Little Rock o Hot Springs, Arkansas, donde pasarían una semana en suites de hotel de lujo bajo nombres falsos. En 1928, Capone pagó $40,000 de la época a Clarence Butch, de la familia cervecera Anheuser-Busch, por una casa de
10.000 pies cuadrados, o sea, 933 metros cuadrados, en el 93 de Palm Avenue en Palm Island, Florida, entre Miami y Miami Beach. En noviembre de 1925, Antonio Lombardo, que era el consigliere de Capone, fue nombrado jefe de la Unione Siciliana, una sociedad benéfica siciliano-estadounidense que había sido corrompida por gángsters. Un enfurecido Joe Aiello, que habría querido el puesto para sí mismo, creía que Capone era responsable del ascenso de Lombardo y resentía los intentos del no siciliano de manipular los asuntos dentro de la Unione. Aiello cortó todos los lazos personales y comerciales con Lombardo y entró en una disputa con Capone. Aiello se alió con varios enemigos de Capone, incluidos Zack Suta, que dirigían casas de juego y vicio juntos. Aiello conspiró para eliminar tanto a Lombardo como a Capone y a partir de la primavera de 1927 hizo varios intentos de asesinar a Capone, cosa que no sucedió. En una ocasión, Aiello ofreció dinero al chef de la bella Napoli Café de Joseph Esposito, mejor conocido como Diamond Joe, el restaurante favorito de Capone, para que pusiera ácido prusico en la sopa de Capone y Lombardo. Los informes indicaron que ofreció entre $10,000 y $35,000. En cambio, el chef expuso el complot a Capone, quien respondió enviando hombres para destruir la panadería de Aiello en West Division Street con fuego de ametralladora. Más de 200 balas fueron disparadas contra la panadería el 28 de mayo de 1927, hiriendo al hermano de Aiello, Antonio. Durante el verano y otoño de 1927, varios sicarios de Aiello había contratado para matar a Capone fueron asesinados. Entre ellos se encontraba Anthony Russo y Vincent Spicusa, a los cuales Aiello había ofrecido $25,000 para matar a Capone y Lombardo. Aiello finalmente ofreció una recompensa de $50,000 a quien eliminara a Capone. Al menos 10 pistoleros intentaron cobrar la recompensa, pero terminaron muertos. El aliado de Capone, Ralph Sheldon, intentó matar tanto a Capone como a Lombardo para cobrar la recompensa de Aiello, pero el secuaz de Capone, Frank Nitti, tenía una red de inteligencia que se enteró de la transacción e hizo que dispararan a Sheldon frente a un hotel del West Side, aunque sobrevivió al incidente. En noviembre del 27, Aiello organizó emboscadas con ametralladoras frente a la casa de Lombardo y una tienda de puros frecuentada por Capone. Pero estos planes se frustraron después de que una pista anónima llevó a la policía a allanar varias direcciones y arrestar al pistolero de Milwaukee, Angelo Lamantio, y a otros 4 pistoleros de Aiello. Después de que la policía descubrió recibos de los departamentos en los bolsillos de Lamantio, confesó que Aiello lo había contratado para matar a Capone y Lombardo, lo que llevó a la policía a arrestar al propio Aiello y llevarla a la estación de policía de South Clark Street. Al enterarse del arresto, Capone envió a casi 2 docenas de pistoleros para que montaran guardia fuera de la estación y esperaran la liberación de Aiello. Los hombres no hicieron ningún intento de ocultar su propósito allí y los periodistas y fotógrafos se apresuraron a la escena para observar el asesinato esperado de Aiello. Y cuando fue liberado, Aiello recibió una escolta policial fuera de la estación a un lugar seguro. Más tarde no se presentó a la corte después de que su abogado afirmó que sufrió una crisis nerviosa. Aiello desapareció con algunos miembros de su familia en Trenton, Nueva Jersey, donde continuó su campaña contra Capone y Lombardo. Otra cosa que era conocido Capone era por sus influencias políticas, ya que los políticos de Chicago habían estado asociados durante mucho tiempo
con métodos cuestionables e incluso con guerras de circulación de periódicos, pero la necesidad de que los contrabandistas tuvieran protección en el ayuntamiento introdujo un nivel mucho más grave de violencia y corrupción. En general, se considera que Capone tuvo un efecto apreciable en la victoria del candidato republicano a la alcaldía William Hill Thompson, que había hecho campaña con una plataforma de no aplicar la prohibición y en un momento insinuó que reabriría los salones ilegales. Thompson supuestamente aceptó una contribución de $250,000 de Capone. Thompson venció al candidato demócrata William Emmett Dever en la carrera por la alcaldía de 1927 por un margen relativamente estrecho. El día de las primarias de Pineapple, el 10 de abril de 1928, las cabinas de votación fueron atacadas por el terrorista de Capone, James Belcastro, en distritos donde se pensaba que los oponentes de Thompson tenían apoyo, causando la muerte de al menos 15 personas. Belcastro fue acusado de asesinar al abogado Octavius Granadi, un afroamericano que desafió al candidato Thompson por el voto negro y fue perseguido por las calles el día de las elecciones por autos de hombres armados antes de ser asesinado a tiros. 4 policías estaban entre los acusados junto a Belcastro, pero todos los cargos fueron retirados después de que testigos claves se retractaran de sus declaraciones. Una indicación de la actitud de la policía local hacia la organización de Capone llegó en 1931, cuando Belcastro fue herido en un tiroteo, y la policía sugirió a los periodistas escépticos que Belcastro era un operador independiente. En un informe de 1929 del New York Times, relacionó a Capone con el asesinato en 1926 del fiscal estatal adjunto William H. McSwing, los asesinatos en 1928 del investigador jefe Ben Newark y el ex mentor Frankie Gill. También se asumió ampliamente que Capone fue responsable de ordenar la matanza del día de San Valentín de 1929, que está la fotografía histórica de unas personas contra la pared y unas personas con supuestos policías, a pesar de estar en su casa de Florida en el momento de la masacre. La masacre fue un intento de eliminar a Bugs Moran, jefe de la banda Northside, y la motivación para el plan puede haber sido el hecho de que un whisky caro que se importó ilegalmente de Canadá a través del río Detroit había sido secuestrado mientras se transportaba al condado de Cook, Illinois. Moran fue el último sobreviviente de los pistoleros de Northside. Su sucesión se había producido porque sus predecesores, igualmente agresivos, Whis y Vincent Drucci, habían muerto por la violencia que siguió al asesinato del líder original, Diane O'Manion. Para vigilar a los hábitos y movimientos de sus víctimas, los hombres de Capone alquilaron un apartamento frente al almacén y garaje de camiones en el 2122 de North Clark Street, que servía como cuartel general de Moran. En la mañana del jueves del 14 de febrero de 1929, los vigías de Capone hicieron señales a 4 hombres armados, disfrazados como agentes de la policía, para que iniciara una redada policial, entre comillas. Los falsos policías alinearon a las 7 víctimas a lo largo de una pared y llamaron a cómplices armados con ametralladoras y escopetas. Moran no estaba entre las víctimas. Las fotos de las víctimas asesinadas conmocionaron al público y dañaron la imagen de Capone, que ya por ese momento todavía era una figura respetada. En cuestión de días, Capone recibió una citación para testificar ante un gran jurado de Chicago por cargos de violaciones de la prohibición federal, pero afirmó que estaba demasiado enfermo para asistir. En un esfuerzo por limpiar su imagen, Capone donó a organizaciones benéficas y patrocinó un comedor de beneficencia en Chicago durante la Depresión. La masacre del día de San Valentín provocó una protesta pública sobre la alianza de Thompson con Capone, y esto fue un factor para que Anton G. Cermak ganara las elecciones a la alcaldía el 6 de abril de 1931.
Capone era conocido por ordenar a otros hombres que hicieran el trabajo sucio por él, como líder del narcotráfico. En mayo de 1929, uno de los guardaespaldas de Capone, Frank Rio, descubrió un complot de tres de sus hombres, Albert Anselmi, John Scalise y Joseph Guinta. A ellos los había persuadido, para que depusieran a Capone y tomaran el control de la Chicago Outfit. Más tarde Capone golpeó a los hombres con un bat de béisbol, que esto se muestra en la película de Los Intocables, que ya hablaremos más adelante, y luego ordenó a sus guardaespaldas que le dispararan, una escena que se incluyó en la película de 1987, Los Intocables. Deirdre Bair, junto con escritores e historiadores como William Elliot Haselgrove, han cuestionado la veracidad de la afirmación. Bair cuestionó por qué tres asesinos entrenados podían sentarse tranquilamente y dejar que esto sucediera, mientras que Haselgrove afirmó que Capone habría tenido mucha presión para golpear a tres hombres hasta la muerte con un bat de béisbol, y que en cambio habría dejado que un ejecutor realizara los asesinatos. Sin embargo, a pesar de las afirmaciones de que la historia fue reportada por primera vez por el autor Walter Noble Burns en su libro de 1931, The One Way Ride, The Red Trail of Chicago Gangland, From Prohibition to Jake Lingle, los biógrafos de Capone, Max Allan Collins y A. Brad Schwartz, han encontrado versiones de la historia en la cobertura de prensa poco después del crimen. Collins y Schwartz sugirieron que las similitudes entre las versiones reportadas de la historia indican una base a la verdad y que la organización difundió deliberadamente el cuento para mejorar la temible reputación de Capone. George Meyer, un socio de Capone, también afirmó haber presenciado tan planificación de los asesinatos como el evento en sí. O sea que se estaba cuestionando si de verdad hizo eso de que atacó a unas personas con un bate de béisbol. En 1930, al enterarse de que Aiello seguía conspirando contra él, Capone decidió eliminarlo finalmente. En las semanas previas a la muerte de Aiello, los hombres de Capone lo rastrearon hasta Rochester, Nueva York, donde tenía conexiones del jefe de la familia criminal de Buffalo, Stefano Malladino, y conspiraron para matarlo allí. Pero Aiello regresó a Chicago antes de que el complot pudiera ejecutarse. Aiello, angustiado por la constante necesidad de esconderse y los asesinatos de varios de sus hombres, se instaló en el departamento de Chicago del tesorero de la Unione Siciliana Pasquale Prestigiacomo, mejor conocido como Pasti Presto, en el 205 en Colmar Avenue. Luego, el 23 de octubre, al salir del edificio de Prestigiacomo para entrar a un taxi, un hombre armado en una ventana del segundo piso, al otro lado de la calle, comenzó a dispararle a Aiello con una metralleta. Se dice que Aiello recibió al menos 13 disparos antes de caerse en las escaleras del edificio y doblar la esquina, intentando salir de la línea de fuego. En cambio, se dirigió directamente al alcance de una segunda metralleta, ubicada en el tercer piso de otro bloque de apartamentos, y posteriormente fue abatido a tiros. A raíz de la masacre del día de San Valentín, Walter E. Strong, editor del Chicago Daily News, pidió a su amigo el presidente Herbert Hoover una intervención federal para poner fin a la anarquía en Chicago. Organizó una reunión secreta en la Casa Blanca y apenas 2 semanas después de la toma de posesión de Hoover, el 19 de marzo de 1929, Strong, acompañado por Frank Luetsch de la Comisión del Crimen Organizado de Chicago y Larry Bell, expusieron su caso al presidente. En las memorias de Hoover de 1952, el expresidente informó que Strong argumentó que, cito, Chicago estaba en manos de los gángsters, que la policía y los magistrados estaban completamente bajo su control,
que el gobierno federal era la única fuerza por la cual la capacidad de la ciudad para gobernarse a sí misma podía ser restaurada. Inmediatamente ordené a todas las agencias federales que se concentraran en el señor Capone y sus aliados. Algo así, si son de México, hagan de cuenta Sinaloa. Hagan de cuenta. Esa reunión lanzó un ataque de múltiples agencias contra Capone. Los departamentos del Tesoro y de Justicia desarrollaron planes para procesar a los gángsters de Chicago por delitos relacionados con el impuesto a la renta y se desplegó un pequeño escuadrón de élite de agentes de la Oficina de la Prohibición, conocido como los Intocables, entre cuyos miembros se encontraba nada más y nada menos que el famoso policía Eliot Ness contra los contrabandistas. En una ciudad acostumbrada a la corrupción, estos agentes de la ley eran incorruptibles, de ahí su apodo Los Intocables. Charles Schwartz, un escritor del Chicago Daily News, los apodó Los Intocables. Para apoyar los esfuerzos federales, Strong utilizó en secreto los recursos de su periódico para reunir y compartir información sobre la organización Capone. El 27 de marzo de 1929, Capone fue arrestado por agentes del FBI cuando salía de un tribunal de Chicago después de testificar ante un gran jurado que estaba investigando violaciones de las leyes federales de prohibición. Fue acusado de desacato al tribunal por fingir enfermedad para evitar una comparecencia temprana. El 16 de mayo de 1929, Capone fue arrestado en Filadelfia, Pensilvania, por llevar un arma oculta. Algo muy extraño en un país donde las armas están legales. El 17 de mayo de 1929, Capone fue acusado por un gran jurado y se celebró un juicio ante el juez del Tribunal Municipal de Filadelfia, John A. Walsh. Y tras la presentación de una declaración de culpabilidad por parte de su abogado, Capone fue condenado a una pena de prisión de 1 año. El 8 de agosto del 29, Capone fue trasladado a la penitenciaría estatal del este de Filadelfia y una semana después de su liberación, en marzo de 1930, Capone fue incluido como enemigo público número 1 en la lista no oficial de la Comisión del Crimen Organizado, ampliamente publicitada. En abril de 1930, Capone fue arrestado por cargos de vagancia cuando visitaba Miami Beach. El gobernador había ordenado a los alguaciles que lo expulsaran del estado. Capone afirmó que la policía de Miami le había negado comida, agua y amenazó con arrestar a su familia. Fue acusado de perjurio por no hacer de estas declaraciones, pero fue absuelto después de un juicio de 3 días en julio. En septiembre, un juez de Chicago emitió una orden de arresto contra Capone por cargos de vagancia y luego usó la publicidad para competir contra Thompson en las primarias republicanas. En febrero de 1931, Capone fue juzgado por el cargo de desacato al tribunal. En el tribunal, el juez James Herbert Wilkinson intervino para reforzar el interrogatorio del médico de Capone por parte del fiscal. Wilkinson condenó a Capone a 6 meses, pero permaneció libre mientras apelaba la condena por desacato. En febrero de 1930, la organización de Capone fue vinculada al asesinato de Julius Rosenheim, quien sirvió como informante policial en el Chicago Outfit durante 20 años. Pero el reinado de Al Capone se terminaría, ya que sería arrestado no por los asesinatos, ni por traficar alcohol, ni por prostitución, sino por la evasión de impuestos. ¿Verdad? Se dice que la fiscal general adjunta de Estados Unidos, Mabel Walkers Willebrand, fue la que originó la táctica de acusar a figuras del crimen, obviamente ricas, de evasión fiscal federal sobre la base de sus lujosos estilos de vida. En 1927, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó en Estados Unidos versus Sullivan que el enfoque era legalmente sólido. Los ingresos
obtenidos ilegalmente estaban sujetos al impuesto sobre la renta. La clave para la condena de Capone por cargos fiscales no fue su gasto, sino demostrar sus ingresos, y la prueba más valiosa a ese respecto se originó su oferta para pagar impuestos. Ralph, su hermano y un gángster por derecho propio, fue juzgado por evasión fiscal en 1930. Ralph pasó los siguientes 18 meses en prisión después de ser condenado en un juicio de 2 semanas presidido por Wilkerson. En un intento de evitar el mismo destino, Capone ordenó a su abogado que regularizara su situación fiscal. Y aunque no lo hizo, su abogado hizo admisiones cruciales al declarar los ingresos por los cuales Capone estaba dispuesto a pagar impuestos durante varios años, admitiendo ingresos de $100,000 para 1928 y 29. Por lo tanto, sin ninguna investigación, el gobierno había recibido una carta de un abogado que actuaba en nombre de Capone, en el que admitía sus grandes ingresos imponibles durante ciertos años por los que no había pagado impuestos. El 13 de marzo de 1931, Capone fue acusado de evasión de impuestos sobre la renta correspondiente a 1924 ante un gran jurado secreto. El 5 de junio de 1931, Capone fue acusado por un gran jurado federal de 22 cargos de evasión de impuestos sobre la renta desde 1925 hasta 1929 y fue puesto en libertad bajo fianza de $50,000. Capone fue acusado entonces de 5,000 violaciones a la ley Volstead, que son las leyes de prohibición. El 16 de junio de 1931, en el edificio federal de Chicago, en la sala del tribunal de Wilkerson, Capone se declaró culpable de evasión de impuestos sobre la renta y de las 5,000 violaciones de la ley Volstead como parte de un proceso penal de 2008. Un año y medio año de prisión con acuerdo de culpabilidad. El 30 de julio de 1971, Wilkerson se negó a cumplir con el acuerdo de culpabilidad y el abogado de Capone rescindió de las declaraciones de culpabilidad. En el segundo día de juicio, Wilkerson consideró que la carta de 1930 a las autoridades federales podría ser admitida como prueba, anulando las objeciones de que un abogado no podía confesar por su cliente. Wilkerson más tarde juzgó a Capone solo por los cargos de evasión de impuestos sobre la renta, ya que determinó que tenía procedencia sobre los cargos de la ley Volstead. Más tarde se habló mucho de otras pruebas, como testigos y libros de contabilidad, pero estos implicaban fuertemente el control de Capone en lugar de declararlo. Los abogados de Capone, que se habían basado en el acuerdo de culpabilidad que Wilkerson se negó a cumplir, por lo tanto tuvieron solo horas para preparar el juicio, presentando una defensa débil centrada en afirmar que esencialmente todos sus ingresos se perdieron en el juego. Esto habría sido irrelevante de todos modos, ya que las pérdidas por juego solo se pueden restar de las ganancias por juego, pero se vio socavado aún más por los gastos de Capone, que fueron mucho más allá de lo que sus ingresos declarados podrían soportar. Wilkerson permitió que los gastos de Capone se presentaran con gran extensión. El gobierno acusó a Capone de evasión de $215,000 en impuestos sobre un total de $1,038,654 de ese año durante un periodo de 5 años. Capone fue declarado culpable de 5 cargos de evasión de impuestos sobre la renta el 17 de octubre de 1931 y fue sentenciado una semana después a 11 años de prisión federal, multado con $50,000, más de $50,000, más de $7,692 por costos judiciales, y fue declarado responsable de $215,000 más intereses adeudados por sus impuestos atrasados. La sentencia por desacato al tribunal se cumplió simultáneamente. Los nuevos abogados contratados para representar a Capone
eran expertos en impuestos con base en Washington. Presentaron un recurso de habeas corpus basándose en un fallo de la Corte Suprema que decía que la evasión fiscal no era fraude, lo que aparentemente significaba que Capone había sido condenado por cargos relacionados con años en que en realidad estaban fuera del límite del tiempo para el procesamiento. Sin embargo, un juez interpretó la ley de manera que el tiempo que Capone había pasado en Miami se restó la edad de los delitos, denegando así la apelación tanto de la condena como de la sentencia de Capone. Capone fue enviado a la penitenciaría estadounidense de Atlanta en mayo de 1932 a sus 32 años. A su llegada a Atlanta, Capone fue diagnosticado oficialmente con sífilis y gonorrea. También estaba experimentando síntomas de abstinencia por su adicción a la cocaína, cuyo uso le había perforado el tabique nasal. Capone era competente en su trabajo en prisión de coser suelas de zapatos durante 8 horas al día, pero sus cartas eran apenas coherentes. Se lo veía con una personalidad débil y tan fuera de su elemento lidiado con el acoso a manos de sus compañeros de prisión que su compañero de celda, el experimentado convicto Red Rudensky, temía que Capone sufriera un colapso. Rudensky era un antiguo delincuente de poca monta asociado con la banda de Capone y se convirtió en su protector. La llamativa protección de Rudensky y otros prisioneros provocó acusaciones de reclusos menos amistosos y alimentó la sospecha de que Capone estaba recibiendo un trato especial. Nunca surgió ninguna prueba sólida, pero formó parte de la justificación para trasladar a Capone a la recién inaugurada Penitenciaría Federal de Alcatraz frente a la costa de San Francisco en agosto de 1934. El 23 de junio de 1936, Capone fue apuñalado y herido superficialmente por su compañero de prisión de Alcatraz, James C. Lucas. Debido a su buen comportamiento, a Capone se le permitió tocar el banjo en la banda de la prisión de Alcatraz, los Rock Islanders, que daba conciertos regulares los domingos para otros reclusos. Capone también transcribió la canción Madonna Mía, creando su propio arreglo como tributo a su esposa, Mae. En Alcatraz, el declive de Capone se hizo cada vez más evidente, ya que la neurosífilis erosionó progresivamente sus facultades mentales. Su diagnóstico formal de sífilis del cerebro se realizó en febrero de 1938. Pasó el último año de su sentencia de Alcatraz en la sección del hospital, confundido y desorientado. Capone completó su condena en Alcatraz el 6 de enero de 1939 y fue transferido a la Institución Correccional Federal en Terminal Island, en California, para cumplir su sentencia por desacato al tribunal. Fue puesto en libertad condicional el 16 de noviembre de 1939, después de que su esposa Mae apelara ante el tribunal basándose en sus reducidas capacidades mentales. El principal efecto de la condena de Capone fue que dejó de ser el jefe inmediatamente después de su encarcelamiento. Pero los involucrados en el encarcelamiento de Capone lo describieron como un debilitamiento considerable del sindicato del crimen organizado de la ciudad. El subjefe de Capone, Frank Nitti, asumió como jefe del outfit después de ser liberado de prisión en mayo de 1932. Habiendo sido también condenado por cargos de evasión de impuestos, lejos de ser aplastado, el outfit continuó sin ser molestado por la policía de Chicago, pero a un nivel más bajo y sin la violencia abierta que había marcado el gobierno de Capone. El crimen organizado en la ciudad tuvo un perfil más bajo una vez que se derogó la prohibición, ya receloso de la atención después de ver que la notoriedad de Capone lo derribó, hasta el punto que existe una falta de consenso entre los escritores sobre quién estaba realmente en control y quién era un jefe de fachada. También la prostitución, el crimen organizado sindical, el juego se convirtieron en fuentes de ingresos para el crimen organizado
en la ciudad sin incurrir en una investigación seria. A finales de la década de los 50, los agentes del FBI descubrieron una organización liderada por los antiguos lugartenientes de Capone que reinaba suprema sobre el submundo de Chicago. Algunos historiadores han especulado que Capone ordenó el asesinato de Edward G. O'Hare en 1939, una semana antes de su liberación, por ayudar a los fiscales federales a condenar a Capone por evasión fiscal, aunque existen otras teorías sobre la muerte de O'Hare. Debido a su mala salud, Capone fue liberado de prisión el 16 de noviembre de 1939 y derivado al hospital Johns Hopkins en Baltimore para el tratamiento de paresia sifilítica. Debido a su mala reputación, Johns Hopkins se negó a tratarlo, pero el Hospital Union Memorial de Baltimore sí lo hizo. Capone estaba agradecido por la atención compasiva que recibió y donó 2 cerezos llorones japoneses al Hospital Union Memorial en 1939. Después de unas semanas de atención hospitalaria y ambulatoria, el 20 de marzo de 1940, un Capone muy enfermo dejó Baltimore y viajó a su mansión en Palm Island, Florida. En 1942, después de que se iniciara la producción en masa de penicilina en los Estados Unidos, Capone fue uno de los primeros pacientes estadounidenses tratados con el nuevo fármaco. Aunque ya era demasiado tarde para prevenir el daño a su cerebro, logró desacelerar la progresión de la enfermedad. En 1946, su médico y psiquiatra de Baltimore lo examinaron y concluyeron que Capone tenía la mentalidad de un niño de 12 años. Pasó los últimos años de su vida en su mansión en Palm Island, pasando tiempo con su esposa y nietos. El 21 de enero de 1947, Capone sufrió un derrame cerebral. Recuperó la conciencia y comenzó a mejorar, pero contrajo bronconeumonía. Sufrió un paro cardíaco el 20 de enero de 1946 y el 25 de enero de ese año, rodeado de su familia en su casa, murió después de que su corazón fallara como resultado de una apoplejía. Su cuerpo fue trasladado de regreso a Chicago unas semanas después y se celebró un funeral privado. Originalmente fue enterrado en el cementerio Mount Oliver en Chicago. En 1950, los restos de Capone, junto con los de su padre Gabriel y su hermano Frank, fueron trasladados al cementerio Mount Carmel en Halsey, Illinois. Capone es uno de los gángsters estadounidenses más notorios del siglo XX y ha sido el tema principal de numerosos artículos, libros y películas. En particular, entre 1925 a 1929, poco después de mudarse a Chicago, disfrutó de su estatus como el mafioso más notorio del país. Cultivó cierta imagen de sí mismo en los medios de comunicación que lo convirtió en un tema de fascinación y ha sido fuente de inspiración para libros, cine, televisión, música, juegos y hasta deportes. En la literatura, en un segmento de El Padrino de Mario Puzo, él aparece en un segmento de El Padrino de Mario Puzo como aliado del jefe de la mafia de Nueva York, Salvatore Maranazzo, y aparece en el cómic de Tintín en América de las aventuras de Tintín de Hergé. En cine y televisión ha sido interpretado por varios actores, entre ellos Robert De Niro en Los Intocables de 1987, William Forsythe en la serie Los Intocables de 1993 al 94, William Devine en Lewis y Clark, Las Nuevas Aventuras de Superman en la temporada 2, episodio 7, John Bernthal en Una noche en el museo, La batalla del Smithsonian en 2009, que es de mis películas favoritas, y por el actor Tom Hardy o Ben o Eddie Brock en Venom, en Capone de 1920, que esta última es una representación de Capone en sus últimos años de vida. Muy mala, por cierto, pero es interesante. Y en el deporte,
Los aficionados del club serbio, el Partizan de Belgrado, utilizan al personaje de Al Capone como su mascota para uno de sus subgrupos llamados Alcatraz, en honor a la prisión donde cumplió condena, y además, en el centro de Belgrado existe un graffiti que lo representa en su honor. O sea, prácticamente la imagen de Capone es la más utilizada en todo el mundo. Algo así como la imagen de Pablo Escobar en Colombia, que la venden en llaveros, tazas, playeras. Lo mismo con Al Capone. O sea, antes de que existiera un Pablo Escobar en Colombia, bueno, más bien para que Pablo Escobar corriera, para que Pablo Escobar caminara, Al Capone tuvo que correr, prácticamente. Y bueno, esta fue la historia de Al Capone, uno de mis casos favoritos que me gusta hablar, y que por fin ya llegó a Crímenes Atroces. Que yo quería que este fuera de mis primeros episodios, pero decidí ver más información sobre él y por fin ya se pudo. Pero bueno, si quieren saber más sobre este episodio y de otros, sobre todo en fotografías, síganos en redes sociales. Estamos en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. A mí me pueden encontrar como santqs99 en Instagram y en Twitter como @santqs99. Con esto nos despedimos, no sin antes decirles que muchas gracias por lo que llevamos ya 103 episodios y que espero llegar hasta los 200. Pero, por lo tanto, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.